Hola, soy David Roca Basadre, soy candidato al Congreso con el número 9 por el Frente Amplio. He sido educador de la calle y educador en aula desde en épocas tempranas. He trabajado con niños de la calle, he sido activista por los derechos de niños y adolescentes, lo cual llenó una parte importante de mi vida. Uno de los logros más importantes yo quisiera rescatar el que con un conjunto de personas logramos una de las hazañas de esas que no se conocen mucho, pero que son importantísimas cuando presionamos para que se cambiara el registro extemporáneo de nacimientos, y de esa manera se permitió que millones de personas accedieran a tener propiedad, a ser padres de sus propios hijos, que es una de las cosas que más me enorgullece haber logrado en mi vida. He sido director en el Ministerio de Educación, he sido director en algunos municipios, he trabajado como periodista desde los años 90, he trabajado en varios medios, ¿no? Como periodista de planta, y desde 1994 me encontré con el ecologismo, y desde entonces soy un militante activo ecologista, que es aquello que considero que vertebra todas las situaciones. ¿Por qué soy un ecologista? Porque creo que lo fundamental para todos es cuidar nuestro hábitat, cuidar el espacio en que vivimos, cuidar el mundo en el que estamos, aquel del que nos nutrimos. Nada es posible si es que el mundo en el que estamos ha perdido su vitalidad, ha perdido su fuerza, ha perdido su capacidad de darnos vida. Entonces, lo principal antes que todo y antes que cualquier cosa, porque nada va a funcionar sin eso, es defender el espacio en el que estamos, como lo hace cualquier persona. Si han habido migraciones, siempre han buscado un espacio donde hay agua, donde hay posibilidad de conseguir alimentos. En la ciudad algunas veces no nos damos cuenta de estas cosas, y sin embargo de algún lado tiene que venir aquello de lo que nos nutrimos. Eso hay que protegerlo, hay que proteger el aire que respiramos, hay que proteger todo aquello que nos permite vida. Esa es la tarea principal en la cual me he acometido, y creo que la ecología política es el espacio para hacerlo. Porque si bien valoro muchísimo a quienes cuidan un parque, a quienes cuidan una playa, la propuesta que yo tengo es ir acompañando esos proyectos personales, ir mucho más lejos. La tarea que me propongo es plantear, rediseñar todo un país. Quisiera presentarte mis propuestas. Hay mucha gente en las ciudades, hay mucha gente en Lima, mientras que el resto del país se está vaciando. Hay un Perú vacío. Hay que vivir mejor en Lima y hay que vivir mejor en todo el Perú. Hay que llenar ese Perú vacío, y eso se logra mediante inversiones del Estado y también de la inversión privada que respete el ambiente y los derechos laborales. Quiero ser tu congresista para promover la descentralización que el Perú necesita. Hasta ahora todo se ha hecho al revés. No se puede descentralizar desde Lima, hay que descentralizar desde las regiones. Una contraparte indispensable para el shock de inversiones en un plan de descentralización desde las regiones es que declaremos la intangibilidad de las zonas agrícolas que abastecen a Lima. Esto es una prioridad. No es posible que estas tierras se vean avasalladas por el lucro de aquellas empresas urbanizadoras, ni tampoco por aquellas personas que, movidas por la necesidad, llegan a ocupar zonas que son de necesidad pública y que deberían además poder atender sus necesidades con apoyo del Estado en sus lugares de origen. No vamos a dejar de pelear por este plan de descentralización que es prioritario para la vida del país. Porque para que Lima esté bien, el Perú tiene que estar bien. ¿Sabes lo que estás comiendo? ¿Sabes lo que tienes en tu mesa? ¿Sabes tú que esos alimentos, muchísimos de esos alimentos, están contaminados por plaguicidas que están prohibidos en muchos lugares del mundo y que son cancerígenos? Eso está ocurriendo. En el Valle de Chillón, donde hemos estado, y las imágenes que puede ver son de allí, se usa ese tipo de plaguicidas que están prohibidos en otros lugares del mundo. Y eso llega a tu mesa. Y ese tipo de cosas ocurren en casi todos los valles que abastecen a Lima. Contra esto tenemos que enfrentarnos. Tenemos que plantear leyes que prohíban estrictamente el ingreso y el uso de ese tipo de plaguicidas. Tenemos que censurar a SENASA, que es la entidad encargada de vigilar estos temas, porque es su inactividad absoluta. Y tenemos que prohibir además la venta de esos plaguicidas en los centros urbanos donde se venden,
contaminando los entornos y afectando la vida de la gente en aquellos lugares. Estas son normas prioritarias, estas son cosas que tenemos que trabajar por la salud de las personas y para tener la seguridad de que nuestros niños no van a estar afectados por problemas graves en adelante debido a lo que están consumiendo sin querer y por descuido además de las autoridades. ¿Sabes lo que significa obsolescencia programada? Probablemente te suena rara esa palabra. Significa que aquellos objetos que tú compras, muchos objetos que tú compras, algunos incluso ropa, muebles, aparatos electrónicos como estos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Vienen fabricados ya con fecha de caducidad, que van a ser obsoletos al cabo de un tiempo que ya ha sido programado. ¿Por qué se hace esto? Porque el fabricante quiere que tú continúes consumiendo. Esto no solo afecta a tu bolsillo, sino que afecta al ambiente, porque los objetos que desechas se van a un basurero y ese basurero contamina. Y para fabricar más de esos objetos hay que extraer más cosas de la naturaleza, hay que profundizar las actividades extractivas. Entonces, por todos lados esto nos afecta. Ya hay una preocupación en muchos países del mundo, hasta en Naciones Unidas, acerca de este problema. Y este es un problema grave y ya tenemos que aprender a enfrentarlo. Vamos a normar en torno a esto y vamos a normar no solamente pidiendo que se fiscalice este tipo de objetos, este tipo de artículos, sino que vamos a normar también para promover la actividad de aquellas personas que se dedican a reparar aparatos, que se dedican a reparar cosas a fin de que eso se convierta en una profesión reconocida y estable que el Estado pueda avalar de ahora en adelante para beneficio de todos. La mayoría de nosotros caemos en la tentación de usar tarjetas de crédito. Tenemos una y a veces dos y a veces tres. Son instrumentos para comprar, para consumir, que nos ofrecen permanentemente por teléfono, ya nos llaman y nos acuden a nosotros en las calles, nos acosan en todo momento para que las tengamos, nos regalan dinero. No, hay una ganancia clarísima a través de grandes intereses que nos cobran de entre 50, 60%, hasta 160, 170% a veces. O sea, cantidades enormes. Es necesario regular esto. Esto no puede regularle el libre mercado, porque entonces estamos sometidos al abuso de grandes empresas bancarias y financieras. Vamos a plantear una ley que ponga un techo a los intereses por crédito de consumo. Un techo que sea no mayor del 30%, que ya es bastante y bastante más que lo que hay en otros países, pero ese techo va a permitir que no se abuse tanto de la necesidad de los peruanos por tener un recurso adicional a los ya magros sueldos y salarios que se reciben en nuestro país. Muchos dirán, en tan poco tiempo se podrán cumplir todas estas promesas. Es 1 año y medio. Yo creo que podemos hacer el enorme esfuerzo de que esto se logre. Porque creo que la labor de congresista consiste en legislar, consiste en fiscalizar, pero consiste también en algo que muchos olvidan, que es hacer incidencia política. No es solo debatir en el Congreso, es debatir también con los ciudadanos, es debatir en la calle, es hacer que el pueblo participe directamente en lo que son la dación de las leyes que le permiten vivir mejor. Para eso vamos. Yo quisiera que al final del mandato ustedes hayan recogido las propuestas, las hayan entendido y las hayan hecho suyas, y yo los voy a acompañar ya como un ciudadano en el llano para presionar para que estas cosas que nos van a ayudar a vivir mejor se puedan dar efectivamente en adelante. Para cumplir con estos objetivos, marca la flor del Frente Amplio y escribe el número 9 de David Roca Basadre, para que finalmente haya un congresista ecologista en el Congreso de la República. Para sembrar ese camino mejor, el 26 de enero marca la flor del Frente Amplio y escribe el 9 de David Roca Basadre.